Buenos días. Hay muchos compañeros que pudieron conectar. Al parecer hay una falla generalizada en gran parte de la ciudad de Monterrey con falta de energía eléctrica. De hecho, aquí en el hospital se fue. Estoy conectado a la planta de emergencia y entonces lo que vamos a hacer es discutir con ustedes, grabar la clase y ponerla a disponibilidad. A cualquier compañero que les pregunte, el día de hoy no habrá asistencia, está fuera de nuestro control esta situación y entonces no vamos a tomarles lista para eso. No sé si tengan alguna pregunta o comentario sobre lo que vieron en el video. Yo tengo una duda, doctor. Buenos días. María del Carmen. Sí, mi duda es que hay varias cosas en el video como que no me quedaron muy claras. Una fue que nos habla de la premisa que para iniciar el tratamiento lo de la terapia dual, ¿no? Por 3 meses y que no sea la hemoglobina glucosilada por debajo de 8.5. Pero, ¿qué pasaría, o sea, si fuera, no sé, de 8? Ahí pasaríamos de terapia dual a la terapia triple. Ok, ya entendí. Es que como en el algoritmo viene, pero Sí. no vienen ahí los valores, esa era mi duda. Y otra duda que El punto tengo. en eso, María del Carmen, es que la factibilidad de poderlos llevar a una hemoglobina cercana a 7, pues cualquier terapia oral le va a dar un 1% más de disminución y en el mejor de los casos un GLP-1 1.5%. Si usted ya lo tiene en una terapia doble, si está arriba de 8.5, es muy poco probable que lo pueda llevar a 7 al añadirle un tercer oral a ese paciente. Si usted tiene un paciente que está en 9, en 9.3, no va a alcanzar a llegar a 7 con una terapia triple. Por eso les hago el comentario en el video de que por lo general por arriba de 8.5 es muy difícil que los pacientes con la terapia triple lleguen. De hecho, la terapia triple da una disminución de un 1% en la hemoglobina glucosilada. Solo los agonistas del receptor de GLP-1 le van a dar 1.5 en promedio. Ok, gracias, doctor. Y otra duda que tengo es que nos dice también que la ADA, arriba de 10 o de 300 miligramos de glucosa, empiezas con insulina inyectable. Pero no sé si llega un paciente conmigo, ¿no? O sea, no está diagnosticado con diabetes y trae esos dos parámetros elevados, arriba de esos niveles. Yo empiezo directamente con insulina inyectable sin metformina. Así es, después le Okay. metformina y después le puede quitar la insulina. La insulina en ese caso es porque está en un estado catabólico y de gran descontrol, que un antidiabético oral se va a tardar mucho tiempo en llevarlo a la meta. Eso no quiere decir que en el momento del diagnóstico que usted le pone la insulina vaya a ser de por vida. Quiere decir que requiere la insulina en ese momento para el control metabólico. Lo inicia uno en insulina, le pone uno metformina y después de 3 a 6 meses revalúa el caso para ver si puede quitar la insulina y el paciente se puede quedar con antidiabéticos. Ok. Entonces sería nada más insulina y metformina. Así es. Ok, muchas gracias. Estos pacientes tienen un fenómeno que se llama glucotoxicidad. Ajá. Al quitar la hiperglucemia severa a base de darle insulina, usted puede hacer que la célula beta responda nuevamente a los antidiabéticos orales. El ponerle metformina es porque la metformina es la base de los antidiabéticos orales y tiene dos propósitos. Disminuir la producción hepática de glucosa nocturna y de esa manera que el paciente requiera menos insulina, entonces tendría menos riesgo de tener hipoglucemia. Y la segunda es que es un sensibilizador a la insulina también en el músculo. Y entonces permitiría que dosis más pequeñas de insulina le mejoren el control metabólico a estos pacientes sin exponerlos a hipoglucemia. Esa es la razón de por qué hay que ponerlo nada más con metformina. Ok. Y se inicia primero la insulina por el estado catabólico en el que está y después de una semana lo puede iniciar en la metformina como se inicia cualquier paciente en metformina, con una dosis baja que la va a ir subiendo progresivamente para mejorar la tolerancia del medicamento. Doctor, y si yo inicio la insulina durante la primera semana, después agrego la metformina y aún así no disminuye, ahí ya es cuando se consideraría
Lo que pasa las es tres que opciones. tienen que titular la insulina. La insulina no va a hacer el efecto con Ah, la, ok. con la dosis de inicio. Sí, De sí. hecho, en el algoritmo viene inicio y titulación. Y yo les hago el comentario de que los pacientes tienen que titular cada tercer día en base a las glucosas plasmáticas de ayuno e ir subiendo. Si usted le inicia con 10 unidades o con 20 unidades, ya sea 0.1 o 0.2 unidades por kilogramo de peso, ese paciente va a recibir a lo mejor entre 10 y 15 unidades. La dosis promedio efectiva de insulina anda entre 36 y 45 unidades. Entonces, en los primeros días va a empezar a bajar la glucemia, pero no va a llegar a lo normal hasta que no alcance la titulación. Y Ok, la fase de titulación se lleva más o menos entre 8 y 12 semanas. ok. Por eso ¿Les trabó? ¿A ustedes también? Sí. 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 ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, ya se escucha.
Una disculpa, pero me quedé sin el módem de la computadora ahorita porque se volvió a ir la luz en el hospital y aunque estoy conectado en una parte, no me deja tener internet. Voy a cambiar de computadora para poner los slides que les iba a pasar. En un segundo estoy con ustedes. Por lo pronto, si tienen alguna pregunta o alguna otra duda. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de un paciente que tiene diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? ¿Es la resistencia a la insulina o es una disminución en la secreción de insulina? Porque, bueno, yo tenía entendido que, o sea, se da una disminución de la secreción de la insulina, pero es por una resistencia a la insulina. Pero el fenómeno es que hay pacientes que tienen resistencia a la insulina, Dayana, y no desarrollan diabetes. El mejor ejemplo son los obesos. Del 100% de los obesos que tienen resistencia a la insulina, solo el 30% desarrollan diabetes. En cambio, de los que tienen diabetes, entre el 85 y el 90% tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, esa parte es importante reconocer porque a final de cuentas, lo que estamos viendo ahí es que estos pacientes tienen falta de insulina. Entonces, si le falta insulina a ese paciente, pues ese paciente no puede manejar la resistencia que tiene y entonces esos pacientes lo que terminan teniendo es hiperglucemia. Por esa razón decimos que el efecto más serio es en el de la secreción. Los pacientes que tienen diabetes tipo 2, por lo general todos van a tener resistencia a la insulina o la gran parte de ellos, pero solo desarrollarán diabetes aquellos y hiperglucemia aquellos que tienen falla en la secreción. Okay. Muchas gracias, quedó más claro. Al parecer las computadoras no quieren funcionar muy bien en el día de hoy. Doctor, tengo otra Sí. pregunta. Hay un poquito de diferencia en lo que recomienda la Asociación de Endocrinólogos y la ADA. ¿Por qué nos deberíamos de guiar más? Por la Asociación Americana de Diabetes es la base para nosotros en ese sentido para las recomendaciones. Gracias. Déjenme ver si ahora sí se puede. Estoy teniendo problemas para pasar de una computadora a otra la clase. Ok.
Ok, ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, el fenómeno de poner en insulina a un paciente requiere un análisis complejo de muchas circunstancias que pueden hacer que haya hiperglucemia. En los pacientes con diabetes tipo 1 y en los pacientes con diabetes tipo 2 hay muchas cosas que van a influir en el nivel de glucosa y que se tienen que tomar en cuenta dependiendo del tipo de insulinización que hay. Ustedes están viendo una serie de fenómenos que pueden afectar la dosificación. Como pueden ver en esta diapositiva, las metas de control que propone la ADA no han cambiado mucho en los últimos 3 años y si revisan las del 21, siguen siendo las mismas. Una hemoglobina menor de 7, una glucosa plasmática de ayuno entre 80 y 130 y una glucosa plasmática postprandial pico no mayor a 180. Y las metas se deben de individualizar dependiendo de la duración de la diabetes, la edad, la expectativa de vida, las condiciones comórbidas, las complicaciones microvasculares o cardiovasculares y las consideraciones individuales. Y entonces yo puedo poner una meta que sea más estricta o una meta que sea menos estricta dependiendo de las características del individuo. Hay muchos estudios que demuestran que del 50 al 80% de los pacientes no alcanzan la meta de hemoglobina menor a 7. Las cifras en nuestro país andan entre un 75 a un 70% de pacientes que están descontrolados. O sea, tenemos entre un 25 y un 30% de pacientes que sí tienen la meta de hemoglobina menor a 7. El perfil de acción de las insulinas, ustedes lo están viendo aquí. Tenemos insulinas basales que están diseñadas para que no tengan un pico de absorción y llevan una absorción lenta para 24 horas o más. La de acción intermedia, que es la NPH, que también hace su inicio de acción alrededor de las 2 horas, pero tiene un gran pico que va a ser entre las 6 y las 8 horas, lo cual hace que un individuo que se ponga NPH tenga que comer a las 6 horas de haberse administrado o entre las 6 y las 8 horas, porque si no el paciente va a ser hipoglucémico. Las insulinas humanas, cristalinas o rápidas, hacen su efecto a partir de los 45 minutos de haberse inyectado. Tienen un pico máximo alrededor de las 4 horas y pueden durar más o menos 8 horas. A diferencia de los análogos de insulina rápida que hacen inicio entre los 5 y 15 minutos, tienen un pico en 1 hora y desaparecen más o menos entre 4 y 5 horas después de haberse inyectado. Y esto debemos de tomarlo en cuenta por la cinética en la cual nosotros la vamos a recomendar. Entonces, iniciar con una insulina basal en la noche sabemos que es segura porque no tiene ningún pico, va a hacer efecto 2 horas después de que se la pongan. Y por eso una insulina de las que se consideran análogas basales se puede poner a las 10 de la noche, va a empezar a hacer efecto a las 12 de la noche, le va a durar alrededor de 24 horas o en algunos casos más de 24 horas y de esa manera podemos controlar a los pacientes mejor y con menor riesgo de hipoglucemia. Y esa es la razón de por qué iniciamos a todos los pacientes en una insulina basal nocturna. Vamos a ver un primer caso clínico, es un masculino de 65 años de edad. Este paciente es trabajador de la industria refresquera, tiene antecedentes de diabetes tipo 2 de 9 años de diagnóstico, tratado en metformina y glibenclamida a dosis máxima, 2 gramos y 20 miligramos. Tiene diagnóstico de hipertensión arterial de hace 7 años, tratado con valsartán. Dislipidemia de 4 años de diagnóstico, tratado con atorvastatina. No tiene consumo de alcohol, tabaquismo 7 paquetes año. Él tiene síndrome diabético franco por los últimos 3 meses, además de presentar datos de infección de vías urinarias bajas. A la exploración física tiene 130-80, una frecuencia cardíaca de 80, un índice de masa corporal de 27 kilogramos por metro cuadrado. En el fondo de ojo hay retinopatía de fondo. En los miembros inferiores hay presencia de disminución de la sensibilidad monofilamento simétrica en todo el pie. Y una hemoglobina en 10.3 y una glucosa de ayuno de 220, una creatinina en 1.1 y un examen general de orina donde hay proteinuria franca, 3 cruces. ¿Cuál sería la meta de hemoglobina glucosilada que habría que ponerle a este paciente?
De menor a 7. Menor a 7, María del Carmen. ¿Alguien que esté en desacuerdo con que sea menor a 7? ¿Por qué menor a 7 y por qué no 7.5? Creo que sí debería ser un poquito menos estricta porque el paciente ya tiene complicaciones micro y macrovasculares. Este es un paciente masculino de 55 años de edad. ¿Cuál es la expectativa de vida para este paciente, Aleidis? Bueno, pues depende de muchos factores, pero pues ya tiene retinopatía, ya tiene ¿Cuál es la esperanza de vida para el mexicano ahorita? como 70 años, creo. 74 para los varones, 77 para las mujeres. Si hacemos caso a eso, le quedan 20 años por delante, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la expectativa? La expectativa de vida él es a largo plazo. Son 20 años. No tiene una expectativa corta de vida. Si él tuviera 70 años, pues tendría una expectativa de vida corta. ¿Sí? Entonces, primera cosa que tomamos en cuenta es la expectativa de vida. Segundo cosa que tomamos en cuenta es la duración de la diabetes. Este tiene diabetes de larga evolución o mediana evolución o de corta evolución, Aleidis. No recuerdo el caso. Tiene 9 años de diagnóstico. Es corta evolución, ¿no? Es media. La duración de la diabetes está entre los 5 y los 10 años. Entonces tiene una duración de la diabetes media. Si es menos de 5 es corta. Si es más de 10 es larga. Entonces este todavía está en el intermedio. Entonces este paciente tiene 55 años con una expectativa de vida larga. La duración de la diabetes es menor a 10 años. ¿Qué condiciones comórbidas tiene? Voy otra vez a la historia clínica. A ver, Ricardo Rodríguez, ¿qué condiciones comórbidas tendría este paciente? La hipertensión, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, La hipertensión arterial. igual que la dislipidemia. Entonces Sí. tiene 2 condiciones comórbidas. ¿Cómo consideras que están tratadas esas condiciones? Ok. Pues la hipertensión arterial podríamos decir que está controlada. ¿Ok? Y los lípidos no sabemos porque no tiene un perfil de lípidos. Sí. Pero clínicamente tiene enfermedad macrovascular. ¿Podría regresar al anterior, por favor? Gracias. No tiene claudicación, no tiene alteración en los pulsos porque no se describe en la historia y no tiene ni angina ni infarto. Entonces, si nos regresamos a cómo poner las metas en este paciente, condiciones comórbidas tiene sobrepeso, hipertensión en control y dislipidemia. Tiene complicaciones macrovasculares. En este momento no hay ningún dato clínico. Microvasculares sí tiene. Tiene retinopatía de fondo. Entonces, este paciente, si queremos que la retinopatía no acelere su progreso y que no haya presencia de nefropatía, que ahorita tiene creatinina normal, pero tiene proteinuria, necesitamos una meta estricta. Por eso sí estoy de acuerdo con su primera compañera que dijo que le pondría una meta estricta y que le pondría una meta de 7 o menos de 7, como dijo María del Carmen en un principio. Entonces, este paciente sí requiere todavía tener una meta estricta, ¿verdad? Esa es la manera en la que uno debe de ir analizando los casos para saber cuál es la meta que le propondría. Entonces, en base a estas características, pues le ponemos una meta menor de 7. ¿Qué cambios le harían en el tratamiento a este paciente? A ver, Esteban García Ramos. ¿Qué cambios le harías si este paciente estaba en metformina 2 gramos y glibenclamida 20 miligramos?
Sí, me escucho. Sí, ahora ya te escuchamos. Para llegar a la meta también. Sí, porque el paciente sí, tiene una hemoglobina en 10.3 y este paciente requiere llevarlo a 7 de hemoglobina. ¿Qué cambios harías, Esteban? también contaría lo de los cambios en el estilo de vida, aparte de lo farmacológico, o hablando solamente de lo farmacológico. Pues cambios al estilo de vida pudiera ayudar. Siempre es bueno insistir en los cambios al estilo de vida, pero ¿tú crees que si tiene 10 de hemoglobina vaya a bajar a 7 con cambios al estilo de vida? No, sería agregar una terapia triple con otro hipoglucemiante. Ok. Si le pones un tercer hipoglucemiante, ¿cuánto crees que baje? No sé, la verdad. Okay. Eso lo comentábamos en un principio con las preguntas que hacía María del Carmen. Decíamos que agregar un tercer antidiabético oral solo te va a disminuir un 1% y poner un agonista del receptor de GLP-1 te va a dar un 1.5%. El paciente tiene 10.3, ¿crees que alcance? Pues no va a alcanzar. Si nosotros vemos el algoritmo, este es un paciente que no tiene enfermedad establecida, y entonces está por encima del objetivo individualizado que tenemos, ya está en una terapia doble porque está en metformin con una sulfanilurea y está por encima del objetivo. Si está por encima del objetivo, y vean ustedes aquí, en estos casos, cuando tiene cualquiera de estas terapias, lo que se recomienda es adicionar sulfanilureas o darle una insulina basal. El paciente ya está en una sulfanilurea, así es que ese no lo puedo tomar. Si ustedes ven, este paciente está en metformina con sulfanilurea. Si está encima del objetivo, le puedo poner una glitazona, pero me va a dar un 1% de disminución. Y este paciente se iría a insulinoterapia con insulina basal. ¿Ok? Entonces, dentro de las condiciones para considerar la insulina como el primer inyectable, que haya evidencia de catabolismo continuo, que tenga hemoglobina mayor a 10 o glucosa sanguínea mayor en 300. Este paciente tiene 10.3 de hemoglobina glucosilada. Si yo no le pongo insulina, podría considerar un agonista del receptor de GLP-1 como el primer inyectable, si no estuviera tan alto, porque bajarlo de 10.3 a 7 significaría que tiene que bajar 3.3 la hemoglobina glucosilada. Y no hay ningún fármaco que dé 3.3 de disminución en la hemoglobina glucosilada, a excepción de la insulina. ¿Ok? Tú comentabas ahorita insistir en los cambios al estilo de vida. Este estudio, que es el estudio TULIP, pacientes que estaban con antidiabéticos con hemoglobinas entre 7 y 8, les piden que hagan cambios al estilo de vida y ve cuánto bajan de 7.5 a 7.3. Y cuando les ponen insulina glargina, que es una insulina basal, se van de 7.6 a 6.8. Y puedes ver aquí el porcentaje de pacientes que alcanzan la meta, 66%. Perdón, porque aquí el número está muy clarito, pero es 66%. A diferencia de 38% con los cambios al estilo de vida. Si yo veo la evidencia que hay de modificar los antidiabéticos orales, aquí están en antidiabéticos orales contra el grupo de insulina y glargina, y se van de 8.5 a 7.2 y de 8.6 a 7. O sea, ponerles insulina a estos pacientes los hizo que llegaran a la meta, ¿ok? Y hay múltiples estudios que demuestran disminuciones mayores en la hemoglobina glucosilada cuando se utilizan insulinas basales. El triple T, el Insight, el Apollo, el estudio de Shriver, esos son los que nos mencionan que la insulina es la más efectiva para la disminución. Entonces, en este caso, pues lo recomendable para este paciente, pues es ponerlo en una insulina basal. ¿Ok? Veamos ahora un segundo caso clínico. Es una mujer de 47 años de edad, secretaria ejecutiva, se dedica también a labores del hogar, vive en Guadalupe, tiene dificultades
dificultad para concentrarse por las tardes con fatiga, nicturia, parestesias en miembros inferiores, que son adormecimiento y hormigueo, y tiene unos meses de evolución. Los antecedentes personales, ella tuvo síndrome de ovario poliquístico al salir de la adolescencia, fue manejada con diferentes medidas, le dieron anticonceptivos orales, antiandrógenos, la pusieron a reducir de peso, prefiere migraña, tiene dislipidemia caracterizada por hipertrigliceridemia, le dieron bezafibrato como medicamento para la misma, el cual suspendió hace un año. No fuma, consume una cerveza una vez a la semana. En los antecedentes ginecostétricos tuvo 2 gestas, un parto y una cesárea. Y en los antecedentes familiares, padre con diabetes tipo 2 en uso de insulina, madre con obesidad, hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, hermano mayor con obesidad. La paciente refiere haber tenido problemas para embarazarse por la irregularidad menstrual y que de su último embarazo no pudo regresar a un peso cercano al usual. En el 2012 se le diagnosticó hipertrigliceridemia detectada en un examen de rutina para selección de personal. Se le inició el bezafibrato, el cual ella dejó por sí sola en el 2014. En noviembre del 2019, la presencia de fatiga, dificultad para concentrarse, cefalea tensional ocasional, nicturia y la presencia de parestesias. Además de eso, tiene pérdida de peso. Datos de poliuria, afirma tener mayor apetito, pero trata de no ingerir más alimentos. Se realizan unos exámenes de rutina y acude a la consulta. Esta paciente tiene un índice de masa corporal de 28 con una cintura de 88 centímetros. Tiene un peso de 75 kilogramos, tiene una tensión arterial de 130/82. Okay. Tiene acantosis nigricans en el cuello. Hay presencia de vello en cara anterior y posterior del tórax. El abdomen es globoso por panículo adiposo, pero no hay organomegalias. Tiene pulsos presentes con disminución de la sensibilidad a la presión con monofilamento en ortejos y talones. Ella acude con un perfil bioquímico y se le hace al momento de la consulta una hemoglobina glucosilada. Tiene una glucosa en ayunas de 325, tiene una hemoglobina glucosilada de 10.5 y pueden ver ahí, tiene una creatinina de 0.8, un colesterol total de 225 y triglicéridos de 325. ¿Okay? ¿Cuál es el diagnóstico que le hacen a este paciente? Martín Ramos Fajardo, ¿qué diagnósticos le puedes hacer a esta paciente, Martín? Buenos días, doctor. Buenos días. Pues como tiene el síndrome diabético y tiene una glucosa pues más de 200, yo le diagnosticaría diabetes. Es correcto, ese diagnóstico lo haces bien. Tiene síndrome diabético franco y tiene glucemia mayor a 200. Aunque no fuera en ayunas, eso haría diagnóstico de diabetes. ¿Qué otros diagnósticos puedes hacer? Dislipidemia. Tiene hipertrigliceridemia. El colesterol total elevado es porque tiene VLDL elevadas por lo de hipertrigliceridemia que no está en tratamiento. ¿Qué otro diagnóstico puedes hacer? Pues había visto que tenía de presión arterial 130/85, 82. Entonces, igual. Esa sigue estando bien, sigue estando dentro de un rango manejable, no tiene hipertensión. ¿Qué otro diagnóstico puedes hacer? La paciente tiene acantosis nigricans. Si tiene acantosis, ¿qué diagnóstico puedes establecer? Pues resistencia a la insulina. Tiene resistencia a la insulina. Respecto a las cifras de peso, índice de masa corporal, relación cintura-cadera, ¿qué diagnóstico puedes hacer?
Pues tiene un índice de masa corporal de 28.5, entonces tiene obesidad. No, Hasta sobrepeso. 30 es sobrepeso, de Sí, perdón, 25 a sobrepeso. 29.9 es sobrepeso. Tiene sobrepeso. Ajá. Pero esta paciente que tiene, que la ves ahorita aquí con sobrepeso, ¿tú piensas que tiene sobrepeso o tiene obesidad? ¿Me ¿Recuerdan los, repites, por favor? ¿recuerdan los criterios de síndrome metabólico de la IDF? Sí, ¿Cuál es la cintura recomendable para las mujeres? abajo de 80. ¿Y esta paciente tiene? Tiene 88. Ujú. Entonces, Entonces, pues está tiene un por índice de encima de... masa corporal de sobrepeso, pero tiene una cintura de obesidad. Entonces, Ujú. esta paciente se cataloga como que tiene obesidad de tipo abdominal, porque la cifra que predomina es esta. Sí, En sí. esta paciente puedes establecer si tiene síndrome metabólico, Martín. Pues sí, porque tiene distintos criterios que cumplen con el síndrome El, metabólico. el primero de la IDF es tener una cintura para las mujeres mayor a 80. Y después de ese tiene que tener otros dos criterios. ¿Cuáles son los dos criterios que tiene la paciente? Tiene resistencia a la insulina. Pero la resistencia a la insulina es un criterio diagnóstico de síndrome metabólico solo en la clasificación de la OMS. Sí, Para cierto, la cierto. Federación Internacional de Diabetes es la cintura y luego tiene que tener glucosa, triglicéridos, HDL o presión arterial. ¿Cuáles son los que cumple la paciente? Pues la paciente tiene una glucosa alterada y tiene los triglicéridos por arriba de 150. Con estos criterios puedes establecer el síndrome metabólico. Entonces, los diagnósticos para esta paciente sería establecer diabetes, como bien lo comentaste con los criterios de la ADA, y tiene síndrome metabólico por los criterios de la IDF, y en forma aislada la puedes catalogar con el diagnóstico de diabetes y de hipertrigliceridemia, de resistencia a la insulina y de haber tenido síndrome de ovario poliquístico. Esos son todos los diagnósticos que puedes integrar en esta paciente. ¿Cuál sería tu conducta a seguir, Martín? Pues tratamiento, ¿Qué, tratar sus, qué trata- tratarle, qué tratamiento le darías para la diabetes? pues como tiene la glucosa pues bastante elevada, yo comenzaría dándole metformina con insulina. Ujú. Esta paciente tiene criterios para llevar la insulina porque tiene una hemoglobina mayor a 10, tiene una glucemia mayor a 300, no tenía diagnóstico, pero de entrada esta paciente requiere insulina. Ujú. Estamos de acuerdo en que requiere insulina y que todo paciente que sea también diagnosticado con diabetes tipo 2 requiere ponerle metformina. En un principio debería ser la pura insulina y después de una semana ponerla en metformina. ¿Qué otros tratamientos tendrías que darle a esta paciente, Martín? Pues tendría que darle algún medicamento, una estatina tal vez para su dislipidemia. Un fibrato porque lo que tiene es hipertrigliceridemia. A ver, Las estatinas son para las hipercolesterolemias, los fibratos son para las hipertrigliceridemias. Esta paciente requiere un fibrato que ya le habían recomendado. De hecho, si tú te fijas en la historia clínica, esta paciente tiene primero hipertrigliceridemia antes que diabetes. Y eso es muy común en la población mexicana.
los pacientes que tienen hipertrigliceridemia terminan teniendo diabetes. Entonces requeriría pues un fibrato. En cuanto al estilo de vida, ¿qué le pedirías a esta paciente, Martín? Pues cambios en su dieta y ejercicio, porque recuerdo que era secretaria. Tiene un estilo de vida sedentario, entonces habría que hacer ejercicio. Claro. ¿Qué recomendación de ejercicio le darías? El ejercicio aeróbico, ¿Cuánto tiempo a la semana? ¿Cuánto tiempo al día? pues recuerdo que se comentaba que eran 150 minutos a la semana. Mínimo tiene que tener cuando menos 150 minutos aeróbico durante la semana. Eso es correcto. Y pues ese sería el tratamiento que habría que darle a este paciente. Muchas gracias, Martín. Es un masculino de 15 años que acude a consultar por presentar nicturia, pérdida de peso de 7 kilogramos en 2 semanas, debilidad extrema, tiene postración y apetito desmedido. Tiene un peso de 72 kilogramos y una estatura de 1,60 con una frecuencia cardíaca de 100. En el servicio de urgencia se le solicita una glucemia venosa, la cual da por resultado 225. ¿Qué tratamiento le darían a este paciente? A ver, Rebeca Cedillo, ¿qué tratamiento le daría a este paciente? En base de que el paciente tiene 15 años, es muy joven, lo más seguro es que pueda ser una diabetes mellitus tipo 1, entonces sería insulina. Estamos de acuerdo, aunque tiene un peso elevado para la estatura de 1,60, si usted le calcula el índice de masa corporal, no es un paciente delgado, pero ante la sospecha porque tiene un cuadro clínico abrupto, tiene pérdida de peso muy importante, 7 kilogramos en 2 semanas. Eso hace sospechar que el paciente tenga diabetes tipo 1, tiene debilidad extrema, postración, tiene polifagia, tiene pérdida de peso, tiene nicturia de muy corta evolución. Entonces, esto sería más para una diabetes tipo 1 que para una diabetes tipo 2, concuerdo con usted. Y este paciente habría que darle tratamiento con insulina. El tratamiento para estos pacientes con diabetes tipo 1 debe ser un tratamiento intensivo, 3 o más inyecciones por día, o ponerle una microinfusora de insulina. El tratamiento convencional de darle 2 dosis mixtas hace que los pacientes desarrollen complicaciones microvasculares porque no alcanzan a tener una hemoglobina menor a 7. Tener diabetes tipo 1 nos dice que para las inyecciones prandiales hay que ponerle un análogo de insulina, como son los análogos como glulicina, aspartolispro. Estas hacen efecto a los 5 minutos de haberse administrado y dan menos hipoglucemia porque el efecto dura 4 horas. Y para este paciente pudiera hacer 4 piquetes al día porque se pone una insulina basal y ponerse un piquete de rápida con cada comida. Entonces este sería un esquema de 4 inyecciones porque las basales como estas no se pueden mezclar con una insulina de este tipo para poder tener el control en esos pacientes. Entonces ese sería el esquema para ese paciente. Es una mujer de 62 años, tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes con insuficiencia renal crónico terminal. En los antecedentes personales patológicos, obesidad desde su último parto, tiene diabetes de 9 años de evolución, hipertensión por 5 años. Ella está tratada con metformina y sitagliptina. Sitagliptina es un inhibidor de la dipeptil tipo 4 y tiene además una sulfanilurea. Entonces ella está en un esquema triple, metformina, inhibidor de DPP4 y sulfanilurea. Y tiene tratamiento para la hipertensión con losartán. Acude a consulta manifestando molestias generales vagas, cansada fácilmente, con molestias articulares. Prefiere constantemente tener visión borrosa y cefalea holocraniana por las noches. Tiene nicturia de 1 a 2 veces y hay prurito vulvar ocasional. Menciona disnea de medianos esfuerzos, edema vespertino no doloroso en los tobillos y ocasionalmente tiene hipotensión ortostática. A la exploración física
Tiene un índice de masa corporal de 28.2 con un peso de 67 kilogramos. Tiene una tensión arterial de 135/80. La exploración física es normal, salvo la ausencia de sensibilidad al monofilamento en los pies. Ella tiene una hemoglobina de 8.9, un colesterol en 195, un LDL en 103, un HDL en 49 y triglicéridos en 200. ¿Okay? ¿Cuál es la meta de hemoglobina para esta paciente? A ver. Tomás Guillén. Buenos días, doctor. Buenos días, Tomás. Ok, la paciente ahorita tiene una hemoglobina glucosilada de 9, si mal no recuerdo. 8.9, prácticamente está en 9. Ujú. ¿Qué meta le propondrías a esta paciente que tiene diabetes de 9 años de evolución? Tiene en la exploración física sobrepeso. Está con una tasa de filtrado glomerular en 76. Tiene neuropatía sensitiva. ¿Ok? Y está en un esquema triple de antidiabéticos orales y ella se refiere que tiene además cefalea y visión borrosa y tiene nicturia. ¿Cuál sería la meta de hemoglobina para esta paciente? Así como usted comenta, doctor, que ya tiene, pues, ya individualizando la meta para la paciente como tal, yo diría pues no sería tal mejor tan estricto, tal vez una menor a, lo más cercano a 7, que se pudiera aproximar. Ajá. Entre 7 y 7.5 pondrías como meta. Esta Sí. paciente ya tiene disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esa disminución la pone ahorita en una nefropatía grado 2. Está por arriba de 60, pero por abajo de 90. Arriba de 90 sería normal. Tiene ahorita entre 60 y 90, estaría en un grado 2 de nefropatía. Tiene neuropatía, tiene 2 complicaciones microvasculares ya diagnosticadas. Tiene hipertensión. Y tiene un familiar que tiene enfermedad renal crónica terminal por diabetes. Estos pacientes son los que ya tienen un riesgo 4 veces mayor de desarrollar enfermedad renal. Hay un componente genético en la enfermedad renal crónico terminal y estos pacientes, cuando tienen el antecedente familiar, tienen 4 veces más riesgo que cualquier otra persona que tenga diabetes de desarrollar esto. Entonces, esta paciente tiene complicaciones microvasculares, sí, porque tiene tasa de filtrado disminuida y tiene aparte neuropatía. Condiciones comórbidas, tiene hipertensión y tiene dislipidemia, tiene hipertrigliceridemia. La expectativa de vida para la paciente es media. Tiene 62 años para 74 años de la expectativa 75 de la mujer, pues es una expectativa de vida media. La duración de la diabetes está por debajo de los 10 años. Entonces, esta paciente pudiera irse entre 7 y 7.5. ¿Qué cambios le harías en el tratamiento? Ella está con metformina, un inhibidor de EPP4 y sulfanilurea. Agregar insulina basal. Ok, esta paciente ya tiene una terapia triple. Esta paciente está con metformina, un inhibidor de EPP4 y ya tiene una sulfanilurea. Y a final de cuentas, esta paciente no está en la meta y requiere el añadirle insulina. O podrías añadirle un agonista del receptor de GLP-1. Está en 8.9, con un agonista del receptor de GLP-1 pudiera bajar a 7.5, ¿sí? Porque te da 1.5 de disminución. Entonces, esta paciente pudiera alcanzar con un agonista del receptor de GLP-1. Si le pones un agonista del receptor de GLP-1, ¿qué modificación tendrías que hacer en el esquema triple que ella tiene? Tiene inhibidor de EPP4, metformina y sulfanilurea. Tal vez reemplazaría a la sulfonilurea.
Tendrías que quitar el inhibidor de EPP4 porque Ok. ya lo pondrías en un agonista del receptor de GLP-1. Ok. Un inhibidor de EPP4 te incrementa el GLP-1 nativo, pero ponerle un análogo de GLP-1 te da concentraciones farmacológicas de ese GLP-1. Entonces, lo que habría que hacer sería eso. Si tú decides ponerle insulina basal, ¿qué modificación tendrías que hacer en el esquema de esta paciente? También farmacológico, doctor. ¿Sí? Ok. Aquí aplicaría lo que dijiste, disminuir la sulfanilurea en un principio para evitar una hipoglucemia. Entonces, si le colocas un agonista al receptor de GLP-1, tienes que quitar el inhibidor de EPP4. Si le colocas insulina, inicialmente disminuyes la dosis de sulfanilurea y si después es posible, la retiras del tratamiento para que no tenga hipoglucemia. Esas serían las modificaciones que habría que hacer con esta paciente. En esta época de la pandemia habría que hacer algunas consideraciones especiales para los pacientes que tienen diabetes porque tienen una mayor susceptibilidad de desarrollar infecciones, sobre todo cuando están descontrolados. Se debe a una disfunción primordialmente en los neutrófilos con una respuesta reducida de las células T y la inmunidad humoral. Esto contribuye a que sean infecciones bacterianas y a veces virales, primordialmente de tracto respiratorio. La diabetes se asocia con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por neumonía. Y si tienen hiperglucemia al ingreso de la neumonía mayor a 200, predice un resultado malo para estos pacientes. En la epidemia del SARS, que fue la epidemia del 2002 al 2003, la diabetes fue un predictor independiente del riesgo de mortalidad. Vean el OR que tenía tan elevado para la mortalidad. Esto quiere decir que en ese entonces los pacientes que tenían diabetes y la tenían en descontrol tenían prácticamente 4 veces más el riesgo de mortalidad. Los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que se encuentran en las células y se encuentran también en la parte sérica como una enzima, son los que hacen que haya una mayor posibilidad de tener una infección por coronavirus. Estos receptores que el papel es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 o la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, eso es lo que hacen estos receptores o enzimas. Lo que proveen también es la facilidad para que los virus de tipo COVID, la proteína spike que tiene, se una a este receptor y entonces puede entrar a lo que serían las células en pulmón, riñón, corazón e islotes pancreáticos y por eso producen insulinodeficiencia y diabetes de inicio después del COVID o producen daño a órganos blancos y estos pacientes lo que van a tener es una condición de COVID de severidad intensa y que pueden requerir de apoyo ventilatorio. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir la infección en personas con diabetes? Que tomen sus medicamentos regularmente. Ahorita, durante la pandemia, muchos hospitales se han convertido en hospital COVID y entonces los pacientes que atendían normalmente ya no tienen la consulta normal y algunos pueden dejar de tomar sus medicamentos. Minimizar la exposición al SARS-CoV-2, o sea, darles medicamentos a través de farmacias ambulatorias y darles consulta por telemedicina es una de las cosas que se pueden hacer. Que adapten el estilo de vida a seguir con lo que sería su nutrición en casa y algo de ejercicio. En el momento que haya vacuna, vacunarlos, ¿verdad? Y darles quimioprofilaxis, perdón, en el momento de exposición. Si el paciente tiene COVID y tiene diabetes, perdón, el control glucémico es primordial. El paciente puede estar con una infección asintomática, estar en su casa, va a seguir con la terapia, puede tener síntomas no severos. Estos pacientes pueden estar en casa, pero debemos de tener precauciones y mandarlos al hospital
ante la disminución de la concentración de oxígeno. Hay que quitar los inhibidores de los transportadores de SGLT2. Y en gran parte de estos pacientes hay que empezar insulina. Si tienen enfermedad severa, pues van a pasar de la sala general del hospital a cuidados intensivos para la ventilación, y aquí requieren infusión de insulina intravenosa. De esa manera es como hay que tratar a los pacientes. El metformina les da riesgo de acidosis láctica, en hipoxia y enfermedad aguda. Así es que si un paciente le disminuye la saturación por debajo de 90, hay que retirar la metformina. Los inhibidores de SGLT2 hay riesgo de deshidratación y cetoacidosis con niveles bajos de glucosa. Por eso, si el paciente tiene enfermedad moderada, deben de suspenderse. Las sulfanilureas le pueden dar riesgo de hipoglucemia si la ingesta oral es escasa. Por eso esto debemos de ver si realmente se van a continuar o no. Y con hidroxicloroquina o cloroquina se potencia el efecto antidiabético y entonces pueden tener hipoglucemia. Por eso vemos que inhibidores de EPP4 es un medicamento de bajo riesgo de hipoglucemia y que se puede seguir tomando. Pioglitazona puede dar retención de líquidos y edema, y en un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica no es muy adecuado. Entonces nos quedan inhibidores de EPP4, insulina en pacientes moderada a grave, y en pacientes que tienen de moderado a leve, que no tienen disminución en la oxigenación, pudieran continuar todavía con metformina como tratamiento. Sabemos que algunos de los agentes terapéuticos que se utilizan, por ejemplo, glucocorticoides para la tormenta de citocinas y para mantener estabilidad hemodinámica, dan hiperglucemia en los pacientes y le dan susceptibilidad a infección bacteriana secundaria con una neumonía post la neumonía viral. Entonces esto debe de ser visto con cautela en aquellos pacientes que tienen diabetes. Y los glucocorticoides solo están indicados si el paciente requiere terapia sustitutiva para lo que sería la oxigenación. Cloroquina y hidroxicloroquina, que en un principio se empezaron a utilizar, potencian las sulfanilureas o por sí solas pueden dar hipoglucemia. Los medicamentos antivirales, ustedes están viendo aquí, este da hepatotoxicidad, sobre todo porque muchos pacientes con diabetes usan estatinas. Lopinavir y ritonavir también dan hiperglucemia y deterioro del control glucémico en los pacientes que tienen diabetes y tienen interacción con las estatinas. Entonces aquí es cuando uno debe valorar si le sigue las estatinas al paciente o las suspende durante el tratamiento de COVID y las reinicia después que estén en recuperación. Las personas con diabetes que desarrollan COVID-19 tienen un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Las precauciones generales para prevenir la infección por COVID son fundamentales para las personas con diabetes y sus familias. Insistir en la parte del distanciamiento social, de utilizar el cubrebocas, y recomendar el cumplimiento de una dieta y un estilo de vida saludables en casa, sobre todo porque el acceso a la atención médica está muy limitado ahorita. Esto ha hecho que algunos pacientes abandonen el tratamiento porque no lo han podido resurtir en sus hospitales, sobre todo en el Seguro Social. Las personas con diabetes que tienen COVID-19 deben de continuar con sus medicamentos de rutina, a menos de que la enfermedad sea grave, y ya vieron lo que habría que quitar: metformina por acidosis láctica, inhibidores de SGLT2 por la posibilidad de cetoacidosis euglucémica, glitazonas por la posibilidad de retención de líquidos y empeorar la insuficiencia cardíaca. En pacientes con COVID grave, el control glucémico se logra mejor con insulina. Y como ven aquí, es mejor suspender inhibidores de SGLT2 a menos de que la enfermedad sea leve. De esta manera serían las recomendaciones y los puntos clave para lo que sería el tratamiento de COVID en pacientes con